sabemos que es complicada, lo hemos estado notando en los eventos de este festival. Y también agradecer a quienes vayan a estar escuchándonos en línea. Estamos en el marco del Festival Internacional de Música Antigua Barroquísimo 2020. Este festival es posible llevarlo a cabo gracias al recurso de la convocatoria 2020 de Profest. Queremos agradecer muy especialmente al arquitecto Fernando Cue, quien ha hecho toda la labor de gestión, todo lo que está atrás para poder en un momento concretarlo, ofreciendo este hermoso museo Vuelo como sede de muchas de las actividades. Y bueno, particularmente agradecerles su interés en este tipo de música, de actividades. Muchas gracias. A ustedes, al contrario. Por poder llevarlo a cabo. También agradecer a nuestros ponentes del día de hoy, Raúl Moncada, Miguel Cicero y Santiago Álvarez. Ellos un poquito se irán presentando solos, ya que nos van a contar mucho sobre experiencias propias. Comentarles que los tres son clavecinistas de profesión, se conocen de muchos años atrás y han compartido en diversas etapas de una u otra forma. Se conocieron en México, estudiando ahí en la Nacional de Música. Después los tres fueron a hacer estudios en el extranjero, en Holanda, y los tres están de vuelta por acá en nuestro país. Llevan ya muchos años, mucha experiencia conociendo esta área, el medio, todo lo que sucede. Entonces me parece que a través de sus experiencias vamos a poder tener un buen panorama de este tema, que es la enseñanza y la interpretación de la música antigua en México y los retos para el futuro. Una parte muy importante que creo que espero que después de esta hora y media o lo que nos sugiere podamos sacar ideas adelante. También al final nos dará mucho gusto si lo quieren participar con preguntas, comentarios, etc. Y vamos a ver entonces de qué manera vamos llevando todo. Me gustaría quizá que primero cada uno de manera particular nos pudiera exponer unos minutos algunas ideas de lo que hayan preparado para pues, dar comienzo. ¿Te parece, Raúl, si comenzamos contigo? Ok, bueno, nos dicen que tenemos que hablar un poquito más fuerte para la transmisión, entonces habrá que gritar un poquito. Bueno, buenas tardes al público asistente y buenas tardes a mis colegas, aunque bueno, ya estuvimos comiendo juntos y platicando un poquito cómo iba el conversatorio, así que bueno, el lado formal de la introducción para el streaming que se está haciendo también. Y bueno, yo estoy muy contento de estar compartiendo esta, llamémosle mesa, conversatorio, foro, como se le quiera dar el nombre, sobre este tema que creo que nos ha causado inquietud a los tres desde hace mucho tiempo. Yo creo que incluso desde que éramos estudiantes sin saberlo y luego regresando pues, y confrontándonos a la vida profesional estando en Holanda. Por supuesto, como lo mencionó Magali, pues hemos compartido muchos años, muchas experiencias, muchas dificultades y creo que es algo bastante positivo que siendo tres clavecinistas seamos no solo colegas sino amigos. Entonces es algo muy enriquecedor desde ese punto de vista. Aunque claro, hemos peleado, hemos tenido diversos puntos de vista, nunca peleado seriamente, pero confrontaciones, pero sobre todo creo yo más puntos de reunión y puntos de encuentro. El tema en particular de la plática, lo estuvimos comentando previamente cómo lo íbamos a distribuir, pues sí, como lo mencionó Magali, el título de la plática, pues tiene que ver con la enseñanza y digamos la parte práctica que sería los conciertos o la parte activa de la música en el mundo de la música antigua, aunque estoy seguro que muchas de las cosas que nosotros diremos de manera general y particular sobre la música antigua se aplicarán no solo a la música en general, a la música académica, vamos a decirlo así, sino también a muchas de las artes o de la educación artística, por ejemplo, en el país. Incluso me atrevería yo a decir que va más allá, que muchas cosas tienen que ver incluso con la enseñanza en general y con la práctica de cualquier profesión en general. Básicamente hablaremos mucho de una circunstancia
que hemos detectado, cada quien con su visión, en México, lo que sucede en el país. A mí me gustaría empezar con un panorama de cierta manera general para dejarles la puerta abierta y, claro, por supuesto, después participar, hacerlo mucho más detallado y advertir de alguna manera de antemano que no va a ser agradable muchas de las cosas que planteemos, digamos, que bien van a parecer incluso negativas o, digamos, muy críticas de la circunstancia. Sin embargo, como lo dice el título de la plática, yo espero que finalmente esto o el plantear todas estas cosas de las que vamos a hablar pues puedan servir como de aprendizaje para enfrentarnos o ver cuál será el reto que tenemos que hacer para continuar en esta actividad. A mí me gustaría empezar, ahora sí entrando de lleno al tema, hablando en general, lo más general posible sobre las artes o las llamadas bellas artes, que antes era lo que se llamaba como cultura. Simplemente cultura, entendíamos en el siglo pasado, se refería a las bellas artes. Después el término cultura ha cambiado y se ha convertido en algo, digamos, mucho más general, mucho más, incluso desde el punto de vista antropológico, sociológico, pues con mucho más afinidad. Pero me gustaría en este caso referirme solo al término cultura, en ese ámbito muy antiguo, incluso pueden decir old fashion, pasado de moda, pero refiriéndome a las bellas artes, que incluso nosotros tenemos el Instituto Nacional de las Bellas Artes, que por muchos años en el siglo pasado fue la máxima institución de cultura en el país. Y hay dos tipos, diría yo, en grosso modo, dos tipos de enseñanza, dos tipos de arte, por ponerlos en un encuadre. Aquellas artes que requieren más tecné y otras las que requieren menos tecné. ¿A qué me refiero con tecné? Con la técnica. No es una categorización oficial ni nada, pero lo voy a ocupar como punto de partida para lo que voy a mencionar. Aquellas artes, por ejemplo, como la literatura o incluso podría yo decir la pintura, son artes que no requieren de cierta manera tanta técnica como la que requieren otras artes como lo es la danza o en particular la música. ¿Y a qué me refiero a esta técnica? Me refiero a años de preparación para poder dominar una técnica, para poder expresarse a través de esta técnica y llegar a dominar un instrumento, llegar a dominar el cuerpo, llegar a dominar ciertas cosas. Y en particular creo que por el tipo de sociedad que somos en México, este tipo de artes que requieren esta técnica, esta habilidad, que solo se consigue a través de muchos años, no somos particularmente buenos en México. Mucho por cómo somos la sociedad, como sociedad diferente de la sociedad europea o de la sociedad asiática, por ejemplo. Aquí en México quizá hasta podemos pecar, o incluso cuando vienen muchos extranjeros nos dicen que nosotros tenemos mucho talento. Entonces, ¿qué tenemos famosos nosotros? Pues escritores, pintores a nivel mundial, ¿verdad? Pero bailarines, estamos nosotros felices con tener a, ¿cómo se llama este Esteban o Isaac Hernández? Y a esta otra mujer, que son dos y que están en muy buenos puestos, pero ya son como la referencia nacional porque no estamos. Y en la música en particular es una situación similar. Estamos nosotros felices de tener a Londra de la Parra dirigiendo guapangos en algunas orquestas europeas, digamos, probablemente me voy a meter ya, me voy a empezar a meter en problemas, más financiado por cuestiones de poder económico que por verdaderamente de talento. Pero bueno, no destacamos ni en la música ni en estas artes que requieren esta habilidad, y en particular yo lo pongo como este problema de la sociedad mexicana, que simplemente es distinta, tiene otros ritmos, otras necesidades que las sociedades europeas o la sociedad asiática. Y para esto lo tomo como toda esta pequeña introducción para decir que si en México yo podría decir que el panorama de la música académica, es decir, me refiero a la enseñanza de la música clásica, en otros términos, es mala. Existe un estudio, de hecho por Julián, encargado por el INBA, para hacer un diagnóstico sobre las escuelas de educación superior del INBA, y que es devastador.
y que para esto las autoridades salieron diciendo, bueno, no, escondiendo el informe, es muy difícil tenerlo. Si eso sucede en el mundo de la música académica en general, de los instrumentos que son más conocidos, en el área más específica, digamos, en la especialidad que sería la música antigua, la situación está realmente lamentable y está para llorar. Y en todos los panoramas. En el panorama educativo, es decir, las escuelas donde se enseña el panorama, y estoy hablando desde las locales, como podría ser aquí en Morelos, el Centro Morelense de las Artes, hasta las nacionales, como lo podría ser la Escuela Superior, el Conservatorio o la UNAM, ahora llamada Facultad de Música. Estoy planteando los panoramas porque después mis queridos colegas van a plantear casos muy específicos de toda esta problemática. Entonces, más es para dar un panorama general de esta situación, por lo que yo doy sin dar tanta referencia ahorita en este momento. Entonces, en la enseñanza creo yo que hay grandes problemas, y por otro lado, otro de los grandes problemas que sucede es en la cuestión práctica. Y en cuestión práctica hay en varios puntos. Hay desde los grupos artísticos que tenemos, por ejemplo, llamémosle orquestas sinfónicas, no en el mundo de la música antigua, pero sí en el mundo de la música académica. Un grupo que debería de ser, por el nombre al menos, dedicado a la música antigua, como sería, por ejemplo, los madrigalistas de Bellas Artes, que de música antigua no creo que tengan mucho. Pero todos estos grupos, el nivel musical normalmente no es el más alto, no es el mejor comparado con niveles que sabemos y reconocemos en México que existen, como los europeos, los americanos, por supuesto, o los asiáticos incluso. Entonces, esto se debe a muchos factores. A mí me gustaría, en términos generales también, tengo que tomar un poquito de tiempo porque estoy hablando mucho, hablar sobre 3 puntos en particular, que son los que generan esta problemática. Por un lado, son los funcionarios. Por otro lado, son lo que podría yo decir que es el artista, o en dado caso, el maestro, si a educación nos referimos, donde yo encuentro lo que hace la problemática. Y en otro ámbito que sería el más bajo, podría ser el alumno, o en dado caso el público, podríamos llamarlo así también. En esos 3 escalafones que no tienen que ver con importancia o quién va primero, sino simplemente como focos separados. Entonces, si yo hablo de cómo es la situación en México, creo yo que si yo me centro solo por ejemplo, en la educación, pues yo estaría hablando básicamente de un sistema muy vicioso o muy amañado, o que se ha convertido básicamente en una mafia, así como nos hablan de la mafia del poder. Y yo creo que existe una mafia en el sentido de la educación. Por un lado, por el mismo sistema corrupto o sistema decadente, no sé cómo llamarlo, que genera, si bien algo que podría ser positivo, como por ejemplo la creación de plazas, tú tienes una plaza y tienes una seguridad, sin embargo no existen los mecanismos para que esas plazas estén vigentes a nivel académico de enseñanza. Entonces las personas que llegan por algunas razones a ocuparlas, si en algún momento tuvieron los méritos, con el paso de los años esas plazas ya no cumplen las personas encargadas los requisitos. Y quizá ya ni siquiera vivimos esa situación, vivimos una situación, ya les platicará Miguel lo que sucede en el conservatorio donde él labora, donde ya ni siquiera se exige un mérito, ya ni siquiera llamémosle académico, un mérito artístico de grado, simplemente se hacen plazas a modo, se hacen concursos amañados. Entonces tenemos ese problema, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el problema de que en otro campo que me gustaría hablar brevemente es en el de la parte de los conciertos, la parte de la actividad musical. Tenemos normalmente en los puestos de cultura a personas completamente incapaces de entender cuál es la problemática o los problemas particulares de la cultura. Yo entiendo que cultura es un término muy amplio y más el que se le da actualmente. Y en este caso, digamos, yo a los que mencionaría serían a las personas encargadas de cultura musical, por llamarlo de alguna manera, para que no se me pueda decir que, bueno, es que no puede estar atento a todo.
pero son personas que no tienen la capacidad de entender qué es, y entonces resulta que el concierto o la actividad no se da por méritos, no se da por labor propia, digamos, poniéndolo en otra área, uno se gana el puesto simplemente o porque le toca, en el mejor de los casos, porque si a lo mejor le toca a Santiago el día de ayer, pues me tiene que tocar hoy y no hay más, no importa que yo no haya estudiado y que Santiago sea doctor, por ponerlo en un ejemplo. Y en el otro lado, que es el más frecuente, pues muchas veces pues es la palanca, es el conocer a alguien, es el estar conectado, como ya lo mencionaremos en el caso de un artista muy particular y muy famoso en nuestra área, el llamado señor de la flauta, que le llamamos, y creo que será uno de los puntos que trataremos, que es un reflejo de toda esta problemática que hay en el país de la educación. Creo que yo ya pasé y gasté mis 15 minutos, el tema creo que va a dar para más, pero quise ocupar estas palabras como para abrir y dejarles piso a un poquito más cuestiones también que queden menos vagas y que sean ejemplos un poco más concretos de por qué creemos y estamos de alguna manera de acuerdo pues en esta problemática que sucede en el mundo de la enseñanza y de la ejecución e interpretación en la música y en la música antigua. Miguel, quisieras continuar ahora con Sí, muchas gracias. Quiero centrarme yo en un principio en la experiencia que he tenido en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es interesante pensar que esta escuela históricamente tal vez sea la escuela más importante en México por la historia que tiene, por la gente que por ahí ha pasado, que lo generó, etc. En el año 2009 fui contratado por quien entonces era director, Ricardo Miranda, y algo muy interesante, me contrataron como maestro de bajo continuo, y algo muy interesante que me comentó este maestro fue que la maestra de clavecín en ese entonces, Emma Gómez, quería meter a su hija a dar clases y que no iban a permitir que sucediera, ¿no? Que era el plan. Entonces, que por eso me llamaban a mí. Meses más tarde de que yo entré, o un año después, renunció Ricardo Miranda y quedó al cargo Carl Bellinghausen, un musicólogo que falleció hace pocos años. De pronto me llevé la sorpresa un año que la hija de Emma Gómez, Rodín Gómez, estaba contratada, y fui directamente a su oficina a preguntar cuáles habían sido los fundamentos académicos para contratar a esta maestra. Y él me dijo en ese momento que sus palabras fueron que la mamá lo tenía hasta la madre, ¿no? Así me dijo él, ¿no? Entonces, fue el motivo que tuve yo, así como el fundamento por el cual quedó contratada esta señora. Años más tarde entró David Rodríguez de la Peña al conservatorio, y esto fue hace 8 años, entró este maestro, y desde el primer momento fui a hablar con él, porque era evidente que la madre de Claudine, Emma Gómez, estaba por jubilarse, o a pocos años, porque ya entonces era una señora mayor, y entonces le solicité a David Rodríguez la elaboración de un examen de oposición para tener esta plaza. Y él me dijo en ese momento que eso no estaba en sus manos, y que a él le hablaban de gobernación y le decían a quién contratar, que a veces le daban órdenes, ¿no? Fue la explicación que me dio en ese momento. Bueno, pasaron los años y de pronto un subdirector, Sergio Frías, nos mandó llamar cuestionando las horas contratadas que había de clavecín y los pocos resultados. Entonces, en ese momento me enteré que a Claudine Gómez ya le habían dado un contrato de 30 horas, mientras yo tenía uno de 20 horas. Más, algo que he olvidado decir es que soy coordinador del área de clavecín en el conservatorio, y nunca fui notificado de estas decisiones académicas, ¿no? Finalmente, hace 3 años se hizo un examen de oposición, un concurso de oposición para basificar a ciertos maestros, y fue la única vez en la que yo tuve oportunidad de concursar legalmente por una mejoría en mi puesto como maestro.
Entonces salieron los perfiles para la plaza y me llevé la sorpresa que no era un requisito tener un título de licenciatura. En ese momento yo no lo sabía, pero es un requisito en Bellas Artes para este tipo de contrato de esta plaza en específico, tener un título de licenciatura. Bueno, concursé por las dos plazas, decidí concursar por las dos plazas y me llevé la sorpresa, yo pensando que pues por los estudios que yo tenía, por los años que tenía dando clase, por la experiencia que tengo, que era una posibilidad de ganar esta plaza. Y bueno, me llevé la sorpresa de que perdí el concurso por la plaza contra esta señora, la plaza de 30 horas. Sin embargo, me dieron la de 20 horas, que es la que actualmente tengo. En ese momento metí un recurso de inconformidad y entonces me enteré de la legislación, una legislación que le llaman las normas grises, que es un requisito tener el título de licenciatura. Entonces fui a hablar con el director, porque él fue, con David Rodríguez de la Peña, porque él fue quien autorizó este perfil hecho a modo. Y en ese momento él me dijo que si quería que lo demandara. Tuvimos una discusión por la cual me levantó un extrañamiento de mala conducta, de manera ilegal, porque no pasó por el Consejo Técnico del Conservatorio. Hice también un reclamo a la maestra Claudine Gómez, pues por la manera en la que sucedió esto. Me levantó un acta de acoso misógino, la cual también deseché. Y bueno, no me quedó más recurso que meter una demanda al Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta demanda no sé cuándo se va a resolver, puede ser en 3 meses, en 2 años, en 4 años. Para mí es importante denunciar esto y denunciar la responsabilidad del director del conservatorio, de David Rodríguez de la Peña, porque cuando se resuelva esta demanda, él va a estar en otro lugar. Entonces me he dado cuenta que es el modo de operar en este tipo de situaciones. Esto es en cuanto a la plaza, en cuanto al área de clavecín. Quiero mencionar también que estamos contratados una serie de maestros en relación a la música antigua. Está Nurani Wet, que tiene un taller de música antigua infantil con cantantes. Gestioné yo durante muchos años, logrando que contrataran a Víctor Contreras en el área de órgano y a Van Santuce, que es flautista, toca la flauta moderna y el traverso barroco, a quien ya había yo invitado al conservatorio a dar algunos cursos y que fueron muy, muy exitosos, que estuvieron muy contentos con la visita de Van Sant. Sin embargo, cuando entró Van Sant, ya contratado como maestro para dar talleres de música antigua, el coordinador del área de alientos, que se llama Juan Bosco, vino a verme y me pidió que por favor dejara de recomendar a los alumnos tomar clases con Van Sant. Entonces, de alguna manera, pues he sentido yo así como un choque así de mucha gente en contra de la música antigua. Tuve una discusión bastante acalorada con Horacio Franco, el señor de la flauta que menciona Raúl, en la cual él me dijo que qué hueva pelear por unas horas, ¿no? Así me lo dijo, así completamente despectivamente en cuanto a la pelea que estoy haciendo en cuanto a este tema. Ya que menciono al señor Horacio Franco, pues me gustaría comentar que en los 10 años que yo he estado en el conservatorio, es un maestro que yo veo que va cuando le da la gana, que tiene un contrato de tiempo completo y que es sabido que va de pronto cuando puede ir 2, 3 horas. Yo he visto cómo se va a las 2 de la tarde y firma a las 8 de la noche. O sea, un personaje prácticamente intocable. Y me llama también la atención que él tiene prácticamente 30 o 40 años contratado como maestro de tiempo completo, y a pesar de que él se ha anunciado en entrevistas, por ejemplo, hay una entrevista con Cristina Pacheco, la carrera de flauta de pico, la carrera no existe en el conservatorio. Esto es gravísimo porque en cualquier conservatorio regional en Europa existe el área de flauta de pico, o sea, es un instrumento básico para la enseñanza de la música antigua, y no existe en nuestro conservatorio la carrera.
alguna vez en una junta Horacio comentó que, pues que no hay trabajo para los flautistas y que no tenía caso enseñar la flauta de pico. Eso yo lo escuché a él, lo sostengo delante de él si gusta platicarlo. Quiero platicar también acerca del conservatorio. Hay una maestra, Paulina Serna, que está promoviendo la viola da gamba. Ella tiene talleres de música antigua. Ha solicitado ella la compra de instrumentos de viola da gamba, lo cual no ha sido posible, e incluso ella tuvo que comprar de su dinero una viola da gamba para que los chicos puedan estudiar. Y aquí hay una historia interesante. Se sabe que en los años 80 se donó un consort de gambas al conservatorio, en una época que Colette Harris vino al conservatorio a dar clases, y hubo una donación, no tengo el dato, de un consort de gambas, 4 violas de gamba, de un constructor alemán, Hermann Bachler, de las cuales solo queda una viola de gamba en el conservatorio, y hay una historia de que alguien se llevó estas gambas. También alguna vez Horacio Franco me comentó que él sabía quién se llevó estas violas, pero que no lo iba a decir porque era un tema muy delicado. Entonces también aprovecho pues para preguntarle públicamente si él sabe dónde están estas violas, pues que por favor nos diga, porque necesitamos estos instrumentos. Por último, bueno, a mí me llama la atención también, encontramos hace poco de este señor Horacio Franco un contrato en Tijuana en el 2017, una factura de un concierto por el cual cobró 390,000 pesos, y son 390, ¿no? Por un solo concierto, una noche, un concierto por el que él fue a tocar con 7 músicos u 8 músicos desde la Ciudad de México. Un contrato por adjudicación directa, es decir, que no fue a ningún tipo de concurso, o sea, simplemente se decidió. Esto a mí me parece gravísimo porque con este dinero, con 390,000 pesos, yo puedo organizar un festival en el cual toquen grupos locales, en el cual toquen grupos invitados nacionales, en los cuales haya clases magistrales, es decir, que tenga un verdadero impacto. Por último, me gustaría platicar de un proyecto de la UNAM que existe hace unos 3 años, que es una academia de música antigua. Bueno, nada más una pequeña, ahorita retomamos la AMA, antes de bueno, yo ya interrumpí a Miguel, porque ya son como muchos temas, ahorita, ¿no? Para terminar de redondear un poco, a ver, hay una parte, digamos, voy a regresar también a, digamos, el punto que expuso Raúl. Hay un problema que quizá nos lo brincamos olímpicamente, que es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, 30 años o más, que es que además, digamos, la 4T, o sea, no se ve, digamos, como ninguna pista de que vaya a haber algún cambio, que es el porcentaje del PIB que se le da a cultura. Digamos, sin tener los datos, digamos, a ciencia cierta, los datos duros, pero estoy casi seguro que es un poco como ciencia y tecnología, que es menos del 1%. Entonces, bueno, de entrada, en un país de 120 millones de personas, que se supone que somos la economía 14 del mundo, es ridículo, ¿no? Que tengamos, ¿no?, a ciencia y tecnología y en cultura el 1%. O sea, en pocas palabras, pues están aventando las migajas y ahí más o menos todo mundo que se pelee, ¿no? Y claro, como siempre, bueno, ya Miguel dio algunos ejemplos de hay algunos que no se llevan la tajada del pastel, pero quiero pasar
retomando, digamos, lo del PIB a nivel nacional, cuando estudiamos los tres, en ese entonces había, se llamaba Escuela Nacional de Música, había 4 maestros de clavecín. Luisa Durón, recién llegada Luisa Padilla, estaba Lucero Enríquez y había una que me rodeaba por ahí, que era, ¿cómo se llama? Julieta. Eso fue hace casi 25 años o quizá un poquito más. Y en el 2020 hay mucha mayor demanda, en este caso por el clavecín, y irónicamente hay menos maestros. En la ahora Facultad de Música solo hay un tiempo completo, que es de la maestra Eunice Padilla. Norma tiene unas horas y Miguel Cicero tiene otras horas. Vamos para atrás, siendo que hay mayor demanda de estudiantes. Cuando en la generación que entramos nosotros, entramos 4, nosotros 3, nosotros, ¿qué? En 94 entramos nosotros 3 y Rafael Cárdenas, pero yo creo que Luisa llevaba bastantes años sin tener un solo alumno. En la actualidad, al contrario, hay mucha mayor demanda y bueno, creo que parte de la problemática del país es que en la facultad, como ya dije, hay un tiempo completo. En el conservatorio están estas 2 plazas, que no son ni tiempos completos, y en la Escuela Superior de Música hay 2 que tampoco son plazas, es por hora, que los da Norma y Mónica Begovich, si mal no recuerdo. El resto del país sigue siendo un páramo. Patricia Castillo en Jalapa, que nosotros la conocemos hace 25 años, tampoco se pudo abrir la carrera de clavecín. En el Conservatorio de las Rosas en Morelia tampoco. O sea, si nos ponemos pesimistas, por lo menos, digamos, la escena en cuestión pedagógica, por lo menos, sigue igual, si no es que bastante peor. Y puede ser un poco irónico, porque en la Facultad de Música es curioso que la encargada de la cátedra de clavecín es una pianista graduada. O sea, es una persona que estudió piano como carrera principal, graduada, y después hizo una maestría en clavecín. En el caso de la futura carrera de Viola da Gamba, es un chelista que, bueno, por cierto, ya tuve, digamos, un diferendo con esta persona, porque yo dije que esa plaza, esa futura plaza, o si no es plaza, digamos, ese futuro puesto de profesor de Viola da Gamba en la Facultad de Música, yo sostengo que tiene nombre y apellido, y lo sigo sosteniendo, ¿no? O sea, yo dudo que se abra concurso. Si se abra concurso me dará muchísimo gusto. Y por otro lado también está la maestra que da flauta de pico, que cuando se divierte da clases de traverso, siendo que en México, digamos, ya hay muchos intérpretes de traverso, y está este francés casi mexicano, Vincent, que también, digamos, ha sido imposible que, por lo menos en la Facultad de Música, en la UNAM, ha sido imposible que se abran nuevos instrumentos. Aquí está Bárbara, o sea, ni soñando, o sea, habría arpa barroca, y además el arpa es un instrumento, además, parte de la cultura nacional. Sería importantísimo. No es, en todo caso, como el clavecín, que podrían decir que es un instrumento, digamos, ajeno a nuestra tradición. Entonces, bueno, con esto, si quieres, ya le devuelvo la bolita a Magali.
Y muchas gracias entonces a los tres por estas participaciones donde se hace primero un resumen o se deja un panorama general, pero se aclara, ¿no?, que vamos a hablar de este sistema viciado, ¿no?, tanto a nivel educativo como a nivel de la interpretación de lo que es la vida de concierto o la escena de concierto en el país, en esta específica de la música antigua. Y después, bueno, Miguel nos hace alguna descripción ya mucho más detallada de ciertas irregularidades en cuestiones de las plazas, por ejemplo, de las instituciones educativas, o el cómo algunos de los actores no cumplen sus funciones, o en fin, todas estas cosas que suceden todo el tiempo. Y Santiago nos habla un poquito más de esta otra institución, la UNAM, ¿no?, su departamento de música antigua, que es de los que tienen claramente, ¿no?, más años, pero como parece que esto no avanza, más bien ya se quedó muy petrificado con quienes llegaron al principio y listo, ¿no? No hay un poquito más opciones por ahí. Entonces, bueno, sería bueno quizá creo que todos tenían un poquito más para comentar, decir, si quieren describir algunos otros hechos que puedan dejarnos. Bueno, yo creo que si nos dejaran nosotros podríamos hablar. Llevamos 2 horas antes hablando, desde antes del conversatorio, y nos quedaríamos todo un día hablando. Entiendo que va a haber preguntas ahorita también del público, o opiniones o consejos así. A mí algo que sí me gustaría hablar o decir extra es que yo creo que lo que sucede en general en todos estos ámbitos, estas cosas que ha mencionado Miguel, que ha mencionado Santiago, y tantas otras que han pasado y que nos hemos topado, cada quien en su actividad. Miguel pues está muy involucrado en la docencia, digamos, yo estoy más involucrado en conseguir conciertos, digamos, porque yo casi la docencia la dejé de hace muchos años y me encuentro con problemas, digamos, similares, por ponerlo de alguna manera, a los que plantea Miguel, o unas circunstancias similares. Y lamentablemente creo que hay muchos factores en los que de alguna manera todos somos culpables y tenemos una responsabilidad por cómo la cosa está como ese panorama que está. Muchas veces yo mismo me reconozco que no he podido hablar libremente o decir las cosas libremente, por ejemplo, ante algún funcionario o incluso ante algún colega, lo confieso honestamente, el decir abiertamente lo que opino, dónde está el mal, porque en México creo yo que se malentiende la crítica. Siempre pongo yo como ejemplo esta cuestión que ponen de las 2 tazas llenas, uno de chinos y otro de mexicanos, a cuál tienes una tapadera, a cuál se la pones. Pues se la pones al de los chinos, porque los chinos se van a ayudar para escalar y salir todos entre ellos. Y el mexicano, cuando uno ya está saliendo, lo van a jalar para abajo, ¿no? Van a hacer, vente para acá porque tú no sales, ¿no? Entonces entre ellos, y creo que eso suele suceder, y creo que es un síntoma, uno de los síntomas. Entonces, han sido problemáticas, en especial yo puedo contar, por ejemplo, a la hora de solicitar un concierto. Es decir, yo creo que en México realmente también otro de los problemas es que la gestión musical no existe como tal para el artista independiente, de alguna manera. Existen orquestas, existen estas entes oficiales, pero para el artista independiente, y sobre todo en la música antigua, no existen, bueno, ahorita Miguel seguramente va a continuar con AMA, pero no existen básicamente formaciones fijas ni residentes. Entonces los que nos dedicamos a la música antigua somos artistas independientes, que si queremos dar conciertos, pues tenemos que buscar y dar, porque no existe la gestoría, ¿no?, de alguien que sepa cómo y que la institución tenga sus, ¿no? Entonces, en ese ir y venir, pues yo me he confrontado las veces que he vencido este temor a que ya no me puedan a contratar, a que ya no pueda hacer esto, y en eso yo me puedo reconocer culpable, por ejemplo, en permitir que suceda que siga sucediendo la situación. Es las veces que sí he podido confrontarme o podido decir lo que opino, que me enoja mucho que haya, por ejemplo, esta cuestión de que se programa al artista
con base en dos razones, o tres a lo mejor. Una, por ejemplo, es la de simplemente igualdad. Entonces, como lo que había mencionado al principio, no importa si tú tienes más méritos, porque tienes más reconocimiento, porque tienes más trayectoria, le toca al día siguiente a tu alumno. Y tu alumno lo contratan y generalmente le van a pagar lo mismo que a ti, porque somos seres humanos y nos toca. Entonces, tenemos que enfrentarnos ante esa situación de parte de los funcionarios, de las personas encargadas de designar quién. Esa es una problemática que encuentro. La otra es que, como normalmente había dicho que el burócrata o el funcionario es una persona bastante poco capacitada en esto, termina programando a aquel que vende o sabe vender mejor, pero no precisamente a aquel que es mejor. Y aquí es donde nuestra profesión entra en un ámbito difícil, donde ahora nosotros tenemos que competir no por lo que vale la actividad artística, por su valor intrínseco humanitario que tiene para todos, sino en el valor que pueda crear en que lleguemos a 5,000 personas. Entonces este evento no vale porque hay 8 personas de público y nosotros no podemos competir ante una conferencia del bienestar del alma que congrega a 50,000 personas, pero sin embargo se ocupan los mismos valores de medición. Entonces nosotros tenemos que vendernos y tenemos que vestirnos bien y tenemos que sacar unas botas puntiagudas muy bonitas en los conciertos, hablando del personaje ya mencionado varias veces aquí, porque lo que hacemos nosotros por sí mismo no vale, porque entramos en una competencia injusta para nosotros, porque son valores distintos que no deberían de ser medidos iguales. Y entonces resulta que en la mayoría de los lugares que todavía programan este tipo de música, pues terminamos viendo a gente que no tiene ningún mérito más que el comercial en este tipo de música. Y que de hecho hay una cosa muy que yo estoy realmente impactado, un grupo que se llama Fábula en Música, me parece, con una persona que creo que ni siquiera sabe leer música y está presentado en los teatros más importantes de la República. O hay un grupo, una orquesta, Antigua Metrópoli, que está estudiantes y se vende carísimo, cosas que a mí ni siquiera me pagarían, que es el grupo oficial de los madrigalistas de Lima, y porque se venden como lo que no son, y como no hay quien lo diga, y si lo dices eres criticado o mal visto, porque entonces eres tú el celoso, eres tú el envidioso. Entonces se validan en esta situación y entonces esa es una problemática. Entonces esas, digamos que serían mis experiencias personales cuando me he tenido que topar con estos funcionarios. Y bueno, el tercero, que es muy común y creo que sucede en todo el mundo, pues es la palanca, ¿verdad? Entonces, si tú tienes muchos contactos, pues te van a contactar y vas a entrar en la sala, ¿no? Porque si eres amigo creo que lo platicábamos también antes, nos ha tocado, ¿no? Incluso a mí me ha tocado, y lo confieso, estar del otro lado, tener en contacto a la persona que finalmente me programa en un lugar porque me conoce. Yo espero que al menos yo, por decencia propia, con lo que yo pueda hacer, que tenga el mérito suficiente para haber sido programado, pero yo he tenido que incluso abusar de ese sistema. Entonces es un sistema que no te permite ni siquiera salir puro o mencionarte como limpio de todo pecado. Es un sistema que yo, tomando un poquito esto de retos para el futuro, yo soy negativo. Yo soy de los que creo que árbol que crece tan torcido, porque ya no es torcido, es tan torcido y que lleva tantos años y que cada vez se sigue torciendo más, hay que tomar medidas drásticas para hacer cambios en esta cuestión educativa, en esta cuestión de la enseñanza musical del arte. Y yo creo que, hablo de música, pero yo creo que probablemente sucede en otras actividades, en otras bellas artes, como el teatro, la danza, la pintura, ¿no? Pero bueno, yo hablo de lo que poco conozco, que es la música, y yo debo confesar, negativo en esa situación, y veo difícil, porque generalmente sí se buscan soluciones, se buscan hacer nuevos retos, pero están metidos ya dentro de esto que no está funcionando, y una de esas es, creo yo, lamentablemente, con esto igual le cedo la palabra a Miguel, la Academia de Música Antigua de la
la UNAM, que es en principio un intento que sería maravilloso para nosotros, creería yo, que exista una academia, que una universidad tenga el interés de crear una academia de música antigua, pues en principio es maravilloso, ¿verdad? O sea, ¿qué más podemos pedir? Ahí está. Sin embargo, cuando yo fui consejero el primer año, la primera pregunta que yo hice, que le hice al director de música, que era el encargado de esto, del director de música UNAM, es decir, ¿por qué escoges a una persona que no es especialista en música antigua? Yo no he recibido aún respuesta de por qué esa decisión. Claro, uno tiene que acomodarse a ese tipo de cosas, pero ya hay una validación de tener a una persona a cargo de la dirección de música sin que sea un especialista en música. Y yo oí a mi otro consejero decir, es que ya no importa ser especialista o no. Bueno, entonces, ¿para qué creas una academia de música antigua? Y no la llamas una academia de hacer música, pues así como se te dé la gana, ¿no? Entonces, es esa problemática. Y yo creo que el tercer problema, ya ahora se me cae no cedo la palabra, Miguel, perdón, es que finalmente creo que es muy difícil y el mexicano dentro de esta idiosincrasia que tenemos, yo creo que estamos muy acostumbrados a ser como avestruces, a agachar la cabeza y mejor ya si veo el problema, pues no lo confronto y me hago tonto y me hago sordo y no lo confronto o lo acepto tal y como va. Y también creo que esto no solo aplica a música, sino aplica porque hemos llegado a como estamos ahora en el país y haber aceptado que un presidente nos robara los millones que se robó, que el otro iniciara tal, y lo entendemos, y la corrupción es, pues sí, es como, pues es aceptada y es porque todos, pues nada, mientras no me quites lo mío, yo gano esto. Entonces yo realmente debo confesar que soy negativo para el panorama que ofrece México para el desarrollo en la música antigua. Bueno, en relación a este tema de la Academia de Música Antigua, a mí me gustaría platicar una historia que sucedió hace 6 años, que pienso que es algo de lo cual ya no se habla, pero pienso que es importante que quede registrada. Y en ese entonces yo trabajaba con Horacio Franco en su orquesta, y en un ensayo se dio la noticia, yo no estaba enterado de ninguna academia, de ningún proyecto, que el INBA iba a sacar un proyecto de Academia de Música Antigua, el cual desafortunadamente no iba a dirigir Horacio, sino que iba a dirigir, en ese momento se dijo, un amigo mío, Raúl, ¿no? Entonces fue recibido como una muy mala noticia, y bueno, ahí Horacio manifestó que él iba a hablar con Rafael Tovar de Teresa para que ese proyecto lo dirigiera él y estuviera a cargo de los músicos de la orquesta en la cual yo formaba parte, como músico invitado en algunos proyectos tocaba, ¿no? Un mes después regresé al siguiente proyecto y entonces habían cámaras del Canal 22, luces, y estaban entrevistando a Horacio sobre el proyecto que Bellas Artes le había encargado, la Academia de Música Antigua. Entonces llamó mi atención porque Horacio estaba anunciando que le habían encargado ese proyecto y yo ahí con él me enteré de que era un proyecto que originalmente se planeaba encargar a Raúl, la cuestión de la dirección. En ese momento a mí me molestó muchísimo ver esta manera de ejercer poder por parte de Horacio. Entonces me puse en contacto con Raúl para preguntar pues, cómo había sido la cosa de este proyecto. En este entonces yo decidí renunciar a trabajar con Horacio por no haber estado de acuerdo en cómo llevó las cosas, en cómo ejerció su autoridad, cómo ejerció el hecho de ser conocido o amigo o protegido de Rafael Tovar y de Teresa. Fue una decisión fuerte en ese momento porque yo corté el 50% de mi trabajo, mi hija acababa de nacer, y fue un ingreso importante el que corté en mi economía. Finalmente este proyecto no se hizo, nos juntamos varias personas, hicimos una carta, fuimos a hablar con la directora de Bellas Artes en ese entonces. ¿Recuerdas su nombre, por favor? La que está ahorita, Maraki, la que está, ¿cómo se llama? Vetada ya, María Cristina Cepeda. María Cristina Cepeda. Sí, era María Cristina Cepeda Maraki.
que después se hizo secretaria de Cultura y que ahorita pues está vetada, digamos, está multada, ¿cómo se dice? Tiene la... Inhabilitada, está inhabilitada. Sí, sí. Bueno, fuimos a ver a esta señora y bueno, en ese entonces nosotros con una propuesta del proyecto fue interesante porque nos dijo: este proyecto no es de Horacio, no es de nadie, es de Bellas Artes y en su momento saldrá una convocatoria. Se quedó en un cebollazo el proyecto porque nunca salió ninguna convocatoria, no sé cuál fue el motivo, pero pues fue algo fuerte que pasó hace 6 años. 3 años después se anuncia un nuevo proyecto de Academia de Música Antigua por parte de la UNAM, la AMA, al cual asignaron como director, bueno, ahora dicen coordinador, a Jorge Cosa, a quien conocí yo en algún trabajo que hice, director de coros, con experiencia trabajando con cantantes, él haciendo arreglos para cantantes, pero pues que es una persona que no tiene estudios en el área de la música antigua. Me invitó él a colaborar en la parte del bajo continuo y debo de ser honesto en que fui con entusiasmo en participar en este proyecto. Pero cuando llegué me encontré con que de academia no tenía nada, puesto que los chicos que acababan de seleccionar, ya 3 o 4 semanas después de que comenzaron las actividades, ya tenían que dar conciertos. La persona, un chico muy talentoso, Gerardo Juárez, se apellida, ¿no? Juárez. Gerardo Juárez, a quien tuve que dar clase de bajo continuo, pues en ese momento él no tenía las herramientas para resolver el tocar de una semana a otra un programa ejecutando el bajo continuo en el clavecín, en el órgano. Sin embargo, pues por la edad que tenía, por el talento de este chico, pues pienso que es alguien que con una buena dirección puede llegar muy lejos. Llegó el día del primer concierto y entonces Jorge hizo una reunión. Yo no podía trabajar en los horarios que él proponía para dar las clases de bajo continuo. Y bueno, se lo manifesté a Jorge y él me dijo que si yo quería trabajar ahí tenía que ser en los horarios y en el lugar, porque además los instrumentos que tenían no funcionaban. Entonces yo le ofrecí atender a este chico en mi casa con mi instrumento en un horario que yo pudiera trabajar. No fue posible, pero algo interesante fue que en este momento él tenía una lista y nos pedía opiniones para hacer el proyecto, para mejorar el proyecto. Esto me molestó mucho porque pues el proyecto ya estaba andando. Solo salió una convocatoria en la que solamente lo único que yo vi eran 10,000 pesos para cada uno de los becarios, que yo me di cuenta en el área de clavecín que los chicos su principal motivación era ganar 10,000 pesos, que bueno, me parece interesante que esto que yo gano dando clases en 2 escuelas. Me parece a mí equivocado el hecho de tener becarios, o sea, de tener contratados a los alumnos. ¿Por qué me parece equivocado? Porque tan solo de alumnos gastan 250,000 pesos al mes y pienso que con este dinero se podría pagar un proyecto académico que por sí solo fuera atractivo a los estudiantes, con maestros invitados, proyectos de orquesta, de música de cámara y por supuesto por medio de un examen socioeconómico a quien me pueda hacer la diferencia un apoyo económico, pues brindárselo. Pero no sé cuánto ha costado este proyecto. En el área de clavecín, de órgano, siguen teniendo instrumentos muy malos, o sea, con lo que gastan en un mes en estas becas podrían comprar un instrumento de buena calidad. Y bueno, me llama la atención la decisión de tener como, ahora dicen coordinador, porque pues entonces se justifica el que no esté directo, el que no tenga estudios Jorge Cosa. Entonces, como no me dejaron dar clases en los horarios que yo podía y con mi instrumento, pues decidí retirarme del proyecto. Me llevé la sorpresa más adelante que los maestros que después estuvieron dando clases de bajo continuo, los alumnos pudieron ir a sus casas a tomar las clases, ¿no? Tú hubieras recibido alumnos aquí, ¿no? Supe que iban a casa de un
no entendí esa parte. Bueno, mi punto de vista de esta academia, no conozco yo personalmente a Jorge Volpi, no sé cuáles fueron sus fundamentos para hacer este proyecto. Me llama la atención, no sé qué opinaría él de que yo, sé que él es escritor, no sé qué opinaría de que yo como músico metiera millones de pesos y de pronto pidiera la formación de poetas, ¿no? Así, y yo sin saber nada de poesía, ¿no? O de literatura en general, ¿no? Es mi punto de vista acerca de este proyecto. Quizá me gustaría comentar, Miguel, sobre lo que dices, perdón, te estoy robando el rol de Colin. Esto que mencionas sobre las, llamémosle, apoyos económicos, que así lo quieren hacer pasar como becas a los estudiantes, y que uno quizá podría entender como algo benéfico, ¿sabes? O sea, que estudiante no quisiera tener un apoyo para poder llevar a cabo sus estudios. Pero dado todo esto que creo que he intentado decir sobre cómo es el sistema mexicano, esa problemática, eso termina siendo completamente contraproducente, porque la primera idea que he tenido, eso me ha tocado a mí, por ejemplo, vivirlo mucho con el Sistema Nacional de Fomento Musical, donde di clases muchos años, donde los chicos van, como tú lo mencionaste, van por el dinero, no van como ni siquiera por decir voy a ahorrar para comprarme un instrumento, para irme unos años después a estudiar. Es realmente una cosa perversa, porque termina siendo un presupuesto mal utilizado. Y justo como dice Miguel, que seguramente Santiago va a comentar más adelante, simplemente en la compra de instrumentos que son tan necesarios se pudo haber ocupado ese presupuesto. Perdón que te interrumpa, hay un punto interesante que olvidé decir. En el Conservatorio Nacional de Música, pues a lo largo de los últimos años hemos hecho talleres de música antigua, en el cual Durán y Wet ha trabajado con cantantes, ha hecho un trabajo de verdad serio. Víctor Contreras, organista, hizo una orquesta con instrumentos modernos, pero enfocada al repertorio barroco sobre todo. Y bueno, con esta convocatoria del AMA, del taller de Nurani, seis cantantes, o sea, quiero decir que perdimos alumnos porque el proyecto de la AMA les ofreció un sueldo y de pronto de la noche a la mañana tenemos que empezar otra vez de nuevo. Se fueron cantantes a los cuales mis alumnos de bajo continuo acompañaban. Hemos hecho festivales en el conservatorio de música antigua, hemos tratado de difundir, de motivar el ejercicio de la música antigua, y siendo una escuela que no tiene dinero ni para pagar a la gente de intendencia para que haya conciertos en las salas del conservatorio en la tarde, quiero decir, después de las 4 de la tarde los chicos no pueden tocar en las salas en el conservatorio porque no hay dinero para pagar al que abre la puerta, ¿no? Entonces platico esto para dar una idea de la situación económica que tenemos en el conservatorio. De pronto sale este proyecto y se lleva a los chicos con los que se ha trabajado durante años. Esto me parece grave también. Retomando esto que decía Miguel, digamos, pasa un poco hacer la obra negra es dificilísimo, nadie la quiere hacer y todo el mundo quiere llegar, ya la vas a dar como la última pincelada. Y digamos, en ese sentido, yo otra vez retomando la Facultad de Música, pues en los últimos 20, 25 años, Norma García, por suerte, ¿no?, es la que se ha encargado en que básicamente la pedagogía del clavecín, no estarán de acuerdo, en esencia de todo el país recae en ella. Y pasa, como dijo Miguel, ella no tiene tiempo completo, tiene ahí unas horas. Entonces, mientras la señora del fortepiano está dormida en los laureles, yo quisiera hacer una, para que no parezca así nada más como estar escupiendo veneno, la
La maestra Eunice Padilla tiene ya, ¿qué será? 25 años dando clases, una cosa así. Entonces yo quisiera, yo le hago una pregunta, digamos, si tiene intenciones de abrir la carrera de fortepiano. La verdad que estaría padrísimo, ¿no? Porque la facultad tiene, comprar un instrumento, es un instrumento de muy buena calidad. Ella estudió fortepiano y bueno, digamos, pregunto, ¿qué esperan en todo caso si pretenden fortalecer el área de antiguo? Pues algún día van a abrir la carrera de fortepiano, digamos, en esos 25 años, digamos, ¿cuántos alumnos graduados de clavecín bajo la tutela de esta maestra, Eunice Padilla, cuántos realmente son clavecinistas en activo? De Ramsés. Y también, ya que salió a reducir el nombre de Ramsés, una cosa grave que yo veo a futuro es que ahora con la cuestión de la titulitis, ahora vale más la pena tener nada más el título, el papel. Digamos, yo básicamente meto la mano al fuego que el siguiente maestro en la Facultad de Música va a ser Ramsés, porque es pupilo de esta señora, hizo la maestría y creo que está haciendo el doctorado, alguna cosa así. Digamos, en pocas palabras, otra vez, lo están encaminando para dejarle más o menos el pastel, digamos, ya preparado. Digamos, espero que otra vez, por lo menos, lo mínimo es que se abriera concurso. Yo creo que muchas de las cosas que platicamos aquí y que quizá para ustedes, para las personas a las que nos referimos pueden parecer, o puede haber un punto de vista completamente distinto y es completamente válido. Finalmente creo yo que lo relevante o lo importante o con lo que se puede juzgar o se pueden comparar nuestras palabras finalmente es con esto que mencionaba yo al principio, que es el nivel musical real que existe en México. Porque es muy común que cuando los que nos dedicamos a la música antigua, y sigue siendo necesario todavía ahora, acabamos nuestros estudios en México, o incluso antes de acabarlos, queremos irnos a estudiar al extranjero, porque sabemos y reconocemos que el nivel mexicano no es alto. Porque las orquestas mexicanas invitan normalmente a músicos europeos pues de segundo rango, digamos, que son buenísimos, pero normalmente aquí no vienen muy frecuentemente los que llegan a las grandes orquestas europeas y que se están moviendo allá. Cuando llegan acá ya es el gran honor, ¿verdad? Pero cuando solistas mexicanos hay tocando en orquestas europeas como los que vienen acá. Entonces, finalmente, aceptándolo, nuestro nivel musical en general, no se puede comparar en Europa. ¿Y por qué no ha cambiado esta situación en tantos años? ¿Por qué pasa esto? Entonces, puede que muchas de las cosas que señalemos, nosotros sintamos que esa es la situación, pero yo creo que existe una realidad que es innegable. O sea, el nivel musical con el que se acaba en México sigue siendo bajísimo, incomparable con el que se puede o el que se exige en un nivel de un conservatorio superior en Estados Unidos o en Europa. Entonces, esa finalmente creo que es la realidad. Yo quizá difiero un poco contigo, Santiago. Yo digo, claro, siempre falta ingresar dinero a la cultura, ¿no? Sería el PIB, para mí sería genial que siempre tuviera más. Pero yo creo que como mexicanos no podemos quejarnos de que no haya lo suficiente no para la cultura. O sea, yo creo que en comparación con otros países de Latinoamérica, o estos privilegios que se dan en cultura, como tener unas becas de 10,000 pesos para estudiantes y cosas así, en términos reales, es un buen dinero el que se dedica para la cultura. El problema, creo yo, es que no sabe cómo usarse y no ha sabido cómo usarse. Y entonces se termina, en el mejor de los casos, malgastando, en el peor de los casos, robando, jineteando en el camino de la corrupción. Entonces yo creo que es un problema endémico, es un problema fuerte y que muchas veces nosotros nos justificamos como somos un país tercermundista o somos país que no tiene, bueno, pero en cultura, yo me acuerdo cuando trabajaba en fomento musical,
hicimos un intercambio con un grupo inglés que vino a dar unas clases, unos maestros, y ellos estaban sorprendidos y decían, pero ¿cómo? Ustedes les dan 10,000 pesos a los alumnos por estudio. Decía, yo para participar en la orquesta juvenil tenía que pagar para hacer la audición, para participar en una orquesta juvenil que me iba a dar en el verano, y iba a estar, y aquí no, aquí es el otro sistema. Entonces, eso nos decían en Inglaterra, que tenían muy buen nivel en este grupo que había sido invitado a tocar una gira de conciertos. Entonces, es algo que muchas veces nosotros también tratamos de excusarnos en muchas cosas que creo que no va por ahí. O sea, creo que tiene que ver con que hemos aprendido a no decir las cosas, a malentender las cosas, a veces a tomarlo personal. Yo creo que en ese sentido puedo decir que Santiago y yo somos un buen ejemplo, porque somos muy distintos, y nos hemos dicho cosas fuertes y todo, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Y seguimos aceptando, y podemos no coincidir con muchas cosas, pero no por eso debería de haber un problema. Pero creo que en México siempre ese es uno de los problemas que yo he sentido mucho. Yo digo, claro, la persona lo toma personal, pero no es personal, o sea, no va contra la persona, o sea, va finalmente, hay que saber diferenciar, pero yo creo que es lo profesional de lo personal. Y ese yo creo que también siempre es una de las dificultades que suele suceder aquí. Sí. Ya, con los señalamientos que hemos hecho, o sea, seguramente se toma directamente como un ataque personal, y eso, bueno, ya pierde validez. Pero bueno, así es. En cuanto a lo económico que platicas, yo pregunté a Hugo de Rodas, que es un guitarrista mexicano que vive en Alemania, en Bremen, y que está haciendo un proyecto con unos amigos de una orquesta barroca, residente de Bremen. Entonces ellos se dedican a gestionar dinero para hacer determinado número de conciertos al año. Está bastante en contacto con el argot de las orquestas barrocas, digamos, financiamientos. Me platica él que no existe un proyecto como la AMA en toda Europa, ¿no? Recuerdo yo cuando estuve hace 20 años en La Haya, que se anunciaba el proyecto de la Orquesta Barroca de la Comunidad Europea, y la beca consistía en el hospedaje y en los alimentos de los chicos, ¿no? Pero no había ningún sueldo, y llegué a escuchar esta orquesta y sonaba muy bien. La gente iba con mucho entusiasmo en su tiempo de descanso, por la motivación de tomar clase con la gente que dirigía el proyecto. Y por otra parte, a mí se me antoja el ejercicio de hacer un cálculo de cuánto hemos ganado. Me incluyo yo con mis paupérrimos salarios en el Conservatorio de Música, pero hacer un cálculo de cuánto han gastado la Facultad de Música, el Conservatorio, en salarios, desde los tiempos completos hasta los que tenemos pues unos salarios miserables. ¿Cuánto se ha gastado en los últimos 20 años? ¿Y qué resultados hay? Incluyendo análisis. O sea, ¿qué resultados hay? ¿Cuántos músicos profesionales han salido en el terreno de la música antigua? Me parecería, a lo mejor parece ocioso el ejercicio, ¿no? Pero me resulta interesante pensar en eso, porque no es poco el dinero que se ha invertido. Yo cuando me invitaron a ser consejero de esta AMA de la UNAM, cuando se hizo la mesa redonda, donde se hizo la presentación muy formal ante los medios de lo que iba a ser la AMA UNAM, una de las cosas que yo dije es que era muy importante, primero, tener un diagnóstico de lo que es, de cómo estamos, y lo que podemos hacer, pero básicamente de dónde estamos y cómo estamos, para poder a partir de ahí hacer una construcción, si se quiere, de algo. Y una de mis críticas principales que manifesté en las juntas que tenía el Consejo es que, como mencionó Miguel, es que de repente ya había directrices ya que se tenían que tomar en cuenta sin antes haber hecho un diagnóstico, ya se pedían resultados sin antes haber hecho un trabajo. Entonces, creo yo que ese es tomando como punto
de referencia a esta última parte del tema que dice los retos para el futuro, o entendiendo que tiene que haber finalmente una propuesta, incluso yo siendo negativo, creo que yo la única manera en que yo veo salida es realmente haciendo teniendo un diagnóstico de la realidad, y un diagnóstico donde uno tiene que ser muy autocrítico, de saber en qué es culpable, como yo pude haber ahorita manifestado mi responsabilidad de no haber abierto la boca cuando debía haberlo abierto por temores, por miedo, porque hay muchos factores implícitos. Y creo yo que muchas veces es un temor, a quedar evidenciado, perder algo. Pero creo yo que finalmente, cuando las cosas están bien, a todos nos termina tocando un beneficio, que es lo que suele suceder en Europa. En Europa hay un mundo amateur muy bueno, hay un mundo profesional donde hay grados, y normalmente está como preestablecido y no hay problema donde estés, y estás bien visto, y a veces hay cooperación entre ellos. O sea, yo por ejemplo debo confesar que Miguel me ha contado esta situación del conservatorio, pero a mí algo que me gusta de la postura de Miguel es que él no lo asume que es porque le toca a él. Él lo que busca, y he dicho, es que, pues vale, que vayamos nosotros tres, o sea, Santiago, Miguel, a lo mejor a mí no me interesa, o a Santiago no le interesa participar. Si esta plaza que quedó, que tiene esta señora, la tuviera alguien de quien mis alumnos y de quien yo aprendiera, yo estaría muy contento. Claro, o sea, por supuesto ahora la estoy peleando para mí porque la concursé, pero bueno. Claro, o sea, yo creo que prácticamente esta señora está heredando el puesto. Sí, o sea, son las cosas que no deberían de malentenderse, o sea, que tu lucha no debería malentenderse por quedarte o agandallarte tú la plaza, ¿sabes? O porque es una lucha personal contra una persona. O sea, es precisamente, deberían de ser todas las luchas que tenemos todos por un beneficio global, que finalmente nos va a repercutir en un beneficio personal, porque vamos a tener más oportunidades, más lugares. Es más, si se abriera una plaza de tiempo completo en la Facultad de Música de Clavecín, lo correcto, yo digo, es que norma, pero también por otro lado, o sea, es igualmente correcto que todos concursemos. Y eso tampoco no es ni una puñalada para Norma, ni nada. Digamos, es hacer, digamos, o sea, el caminito, digamos, más correctamente, que acá, o sea, todo el mundo, ¿no? Rebasas, ¿no? Por la derecha. En una ocasión que reclamé yo al director del conservatorio, a David Rodríguez de la Peña, que le reclamé el haber modificado el perfil para que no fuera un requisito tener un título de licenciatura, me dijo, tienes que entender que mi trabajo es defender el trabajo de ustedes, ¿no? Como justificando que esta señora quedara ahí. Yo dije, no, tu trabajo es cuidar la calidad de la educación de la gente que viene a esta escuela, ¿no? que llegan de todas partes con muchas condiciones muy distintas. Yo veo que la educación musical, en mi experiencia, principalmente en las escuelas públicas, que es donde tengo experiencia, para quienes mejor oportunidad es para algunos maestros, es para quienes es una gran oportunidad, porque los sueldos que llegan a tener es una locura. Yo no sé si ganan esto los maestros en Europa. Alguna vez platicando con el maestro que estudié en Holanda sobre esta situación, de la tremenda diferencia de clases que hay entre maestros que ganan 60, 70 mil pesos o maestros que ganamos 6,000, hay maestros que cobran 500 pesos a la quincena. Me dijo, ustedes tienen el sistema español, eso lo heredaron de los españoles. Me dijo, en el Conservatorio de La Haya, si yo doy clases, si doy 5 horas de clases un mes, me pagan 5 horas. Y si al otro mes doy 20 horas, me pagan 20 horas. Y los maestros cobramos lo mismo, ¿no? Entonces, pues este sistema, por lo que entiendo, sucede aquí en México, en algunos países. Sí, es un sistema que viene de los funcionarios, que así se les llama a las personas en España, que tienes que competir por una plaza para ser maestro. Y te tienen que enseñar, tienes que aprenderte toda la Constitución y leyes y cosas así, porque finalmente eres un funcionario, aunque estés enseñando en un conservatorio, pero tienes tu plaza ya asegurada. Digamos, la definitividad. La definitividad, sí. Es lo que implica. Lo cual no está mal. No está mal, es decir, porque no es una crítica que exista o no exista. El problema es que debe de haber contrapesos. Debería tener derecho a un empleo y bien pagado. Exactamente, y derecho a jubilación y todo eso, pero
con mecanismos que garanticen que sea eficiente todo el plazo, eficiente en la duración de la enseñanza, es decir, que estés actualizado en tus métodos de enseñanza. Yo en particular, y aprovechando que hay 2 alumnos aquí presentes de la escuela donde me toca ahora enseñar, que es el Centro Morelense de las Artes, pues yo creo que justo ahorita están en estos conflictos laborales de que es difícil conservar la plaza, en cuánto tiempo, y que los maestros están en una lucha y la administración está en contra, aunque dice que está a favor. O sea, son todos esos conflictos, pero que finalmente queden como queden en el nivel europeo en el que son por horas, o digamos en la mentalidad capitalista, ¿no? De decir, lo que trabajas se te paga y ni modo, o en el más socialista, como esto del funcionario y tienes la plaza. Algo que no debe de ser un sacrificio es nunca la calidad del producto, si quieren verlos en términos comerciales, que se ofrece. Y ese es que es uno de los problemas endémicos en México, donde por eso tenemos gente que va a los 80 años a enseñar, cuando literalmente a mí me tocó ver en mi generación ir a enseñar a la Facultad de Música, bueno, entonces se llamaba Escuela Nacional de Música, a maestras que iban casi con tanque de oxígeno, porque si dejaban de ir les pagaban un sueldo miserable, porque el sueldo real que pagan esas universidades es muy bajo y se convierte en un sueldo muy alto, y normalmente así funciona el sistema mexicano, por grandes prestaciones que les dan, pero tienen que estar activos. Entonces por eso nadie se quiere jubilar, por eso nadie quiere jubilar. Entonces es un sistema perverso ya de entrada, en el que pues, ¿qué te queda de otro? O sea, ¿qué le vas a decir? Pero ¿cómo iba a estar preparado el alumno de esa maestra que realmente pues ya básicamente no tenía ya las facultades ni siquiera físicas corporales para dar la clase? Entonces son muchas cosas las que pues, están dentro de la problemática. ¿Qué les parece si damos un poquito oportunidad de comentarios o preguntas, y quizás ustedes también, como para ir planteando esta parte de retos, si hay posibilidades o si se queda todo pesimista como aquí con cada señal? En fin, vamos a intentar, sí, más allá, perfecto, sí. Me voy a acercar un poquito para ver si se escucha. Coincido con Raúl en que el árbol está torcido, o muy torcido, y creo que la solución es encontrar un buen leñador, ¿sí? Y sembrar uno nuevo y cuidarlo. Eso creo que es una de las soluciones. Es muy drástica, pero no hay de otra. Las enfermedades se tienen que acabar, sí, radicalmente. Eso es una observación. Y la otra es, me llama mucho la atención, el futuro de la música barroca, la música antigua en México. Pues yo no veo un futuro cuando no hay una cultura, ¿sí? Lo primero que habría que hacer es instaurar la cultura de la música barroca para darla. Por ejemplo, en música, yo estudié música toda mi vida, no soy un músico profesional, no me dedico profesionalmente a la música, pero empecé a mis 4 años a estudiar piano y sigo autodidácticamente trabajando en el instrumento, y me declaré absolutamente incompetente para seguir siendo pianista, porque la vida me cambió muchas cosas y finalmente me dediqué a otra profesión, que pasa lo mismo, en mi profesión como arquitecto, pasa lo mismo. Conozco muchísimos títulos de arquitectos que no tienen un arquitecto detrás, y conozco muchos arquitectos que ni siquiera tienen título, ¿no? Ejemplos impresionantes como, ustedes habrán escuchado a Frank Lloyd Wright, nunca se tituló, nunca fue arquitecto. Le Corbusier, otro arquitecto famoso, nunca tuvo un título de arquitecto. Hay los grandes maestros, Mies van der Rohe, grandes maestros de la arquitectura, ninguno de ellos está titulado. Nunca cursaron la escuela de arquitectura. Pasa lo mismo con muchos músicos, con muchos. Pero también no es lo mismo ejercer la arquitectura y ser creativo que ejercer una profesión como la música antigua, que es una profesión que además de tener un nivel de ejecución importante, pues es todo un trabajo histórico. Si no tienes todo ese bagaje histórico contigo, no vas a resolver nada. Hoy me di cuenta en la clase de magistral con Gabriel de cosas que, aún siendo músico, yo no pensé que pudieran existir
para la música barroca, porque yo no soy un especialista en música barroca. Mi capacidad de escuchar creo yo que es muy importante. Yo tengo una capacidad muy interesante de escuchar. Desde hace muchos años he escuchado música barroca, pero nunca me dediqué en serio a escuchar música barroca. Tenía otras posibilidades. Y ahora me doy cuenta, después de 3 años de estar haciendo en este espacio conciertos de música barroca, de música antigua, y tengo que culpar a alguien, no me queda otro más remedio que culpar a Pablo Espino, que fue quien me propuso empezar a hacer estas cosas, para que yo realmente despertara, y lo digo con toda honestidad, despertara del letargo que tenía yo de esa música antigua barroca, que no era, digo, excepción de Charlie Händel y otros así muy connotados, Frescobaldi o no sé, no era algo así que me llamara tanto la atención, que me pudiera cautivar. Entonces ya me doy cuenta que sí es posible educar a la gente. Yo me estoy reeducando a la música antigua y es fácil ingresar cuando se tiene la capacidad de escuchar. Todo el mundo tenemos la capacidad de escuchar, pero no todo el mundo tiene la capacidad de entender. Entonces, ¿cuál es el futuro? Si encontramos ese leñador, podría ser muy interesante, pero sin ese leñador, ¿qué podemos hacer con ese árbol? Es una cosa muy difícil de arreglar. Y le podemos poner lucecitas ahora en Navidad y esas cosas, pero no va a pasar más. ¿Cómo educamos a la gente? Pues eso, impulsándolo, poniendo espacios como este, por ejemplo, y muchos otros. El problema es cómo los financiamos, ¿sí? Pero si tú das conciertos todo el tiempo y la gente se interesa, y la gente mira, mucha gente que vino aquí la primera vez a escuchar el primer concierto que hice yo, descubrió la música, y uno de los primeros que vino, fuiste tú, Raúl, descubrió, no sabían ni lo que era un clavecín. Y te preguntaron, mucha de esa gente ha continuado, y ahora me dicen, ¿por qué no siguen dando los conciertos? Claro, no los seguimos dando por la contingencia en este momento, pero más que la contingencia, es el hecho de que no es fácil mantener un espacio para dar música de buen nivel, que además, hoy me doy cuenta, la música antigua tiene de las sutilezas, las más. No es lo mismo escuchar a Prokofiev, que es muy complicado, ni a Shostakovich, que escuchar a Händel, por ejemplo. Pero tiene esas finuras, esas sutilezas, que hacen que la gente, cuando se enamora de la música antigua, se enamora para toda la vida, difícilmente se divorcia. Pues eso es lo que hay que hacer, enamorar a esa gente, dándole la oportunidad de escuchar. Para poder escuchar en México necesitamos preparar gente con capacidad. Aquí hemos presentado grupos de muchos niveles, pero creo que con un nivel más o menos parejo o elevado. No presentamos cosas que no tengan calidad. Sin embargo, creo que se puede mejorar todo eso. Y sí tendríamos la necesidad de enamorar a la gente para que se escuche la música. El público es el que te apoya, el público es el que te da de comer, en el sentido de que te da la oportunidad de poder participar y poderles presentar algo. No sé qué tan difícil sea hacer eso, pero gente como yo, que tiene un espacio, que estamos abiertos a todo eso, el problema es cómo les retribuimos a los músicos de que vengan y toquen si no hay un ingreso para ellos. Claro. Tenemos que hacer algo para que eso funcione, y bueno, a lo mejor nos ayudas a cambiar el PIB y lo podemos subir un poquito. Justo platicábamos antes. Gracias. Platicábamos antes de empezar, mientras comíamos una rica comidita. Santiago él me preguntó si yo creía que lo que hacemos, nuestra actividad, debía ser subsidiado, ¿no? Y yo a Santiago le respondí
de hecho al 100%. Y es un poquito por esta razón que habíamos comentado, que yo comenté antes, donde les decía que lo que hacemos nosotros, que la música antigua es música, y espero no se me tome mal, es música elitista. Y es música elitista no en el sentido de que necesitas ser fifí o necesitas ser blanco, o necesitas ser rico para conocerla, no en ese sentido elitista, en el sentido en el que es música que si bien te ofrece una maravilla como capa superficial donde puedes disfrutarlo, tienes que realmente pelar la cebolla, todas las capas, y te sigue dando, y te sigue dando, y te sigue dando. Y para eso, para que puedas tú, pues necesitas tener, digamos, un mayor acercamiento, conocimiento, preparación, saber más cosas cada vez para poder apreciar más detalles. Puedes apreciar la cebolla y puedes disfrutarlo, pero para poder saber todos los sabores tienes que haber desarrollado agridulce con salado, etc. Y eso no se da de antemano. Pero parece que cuando se habla que esta música es elitista, ya perdimos la batalla, porque no vendemos, porque no vamos a llegar a 50,000 personas, porque no va a haber 50,000 personas, pero eso no quiere decir que este tipo de arte o de manifestaciones sea trascendental para todos. No. Pero ese es el problema, que ahora la lucha en este término cultural, estamos nosotros enfrascados con eso. Entonces nosotros tenemos que luchar en valor o en importancia contra el chef Gordon Ramsay, que está en la misma categoría que nosotros. Y claro, vamos a perder porque el otro es millonario y llega a 50,000 personas. Nosotros no podemos, porque necesitamos esa preparación para disfrutar más allá de esta primera cosa. Entonces, para mí lo veo difícil. O sea, y la música de por sí, la música culta, sí, ya la música del concierto exactamente. es elitista, definitivamente es elitista. Exactamente. Esto es la música barroca, la música antigua, Claro. es la creme de la creme. Sí, digamos que yo creo que el camino incorrecto que se ha tomado es en el sentido en el que yo estoy completamente de acuerdo en la creación de un nuevo público, pero yo creo que la creación de un nuevo público es a la inversa, no es rebajando la calidad para que el público pueda alcanzar, sino tratar de elevar, de dar más herramientas a la gente para que pueda apreciar en su totalidad. Pero el sistema ahora actual, vemos a todas las orquestas programando Star Wars, porque es lo que la gente va a asistir a la música, en lugar de formar otros planes, otros mecanismos para que la gente pueda ir poco a poco apreciando eso sin demeritar el valor artístico de la manifestación. El ejemplo que decía yo, la gente que vino las primeras veces no sabía ni lo que era una música antigua, y hoy están esperando cuándo hacemos el siguiente, porque les gustó mucho. Claro. Y a esa gente la puedes ayudar a que se vaya poco a poco educando, y entonces esa misma gente tiene la posibilidad de después, porque viene gente que tiene recursos importantes que nos podrían ayudar, pero también hay una cosa que nos hace falta a los artistas, y lo pongo entre comillas, no nos sabemos vender. Digo, excepción hecho del señor de la flauta, que se vende en todos lados, pero no nos sabemos vender. Y no tendríamos que sabernos vender. No. O sea, porque creo yo que esa es la cosa, no tendríamos que sabernos vender. O sea. No, pero yo no estoy de acuerdo, porque yo he visto anuncios de Horacio Franco en los que se anuncia como el mejor flautista Del mundo. y eso es un engaño al público. ¿Sí? Y yo no voy a decir si es el mejor o el peor, pero eso yo no lo he visto en ninguna parte. Digamos, a lo mejor en un género No se como... puede medir. O sea, Eso no se no, usa. pero a lo mejor en un género como el de André Rieu o así, en un género comercial, Ay, no, eso no. ¿no? Puedo entender ese tipo de cosas que es un buen circo, ¿no? A lo mejor un espectáculo así, pero eso de que Horacio se le anuncie como el mejor flautista del mundo y que cobre 390,000 pesos por un concierto, No me refería a eso, me refería a la gestión que gentes como ustedes o instituciones como yo tendremos que aprender, o tendremos que buscar la posibilidad de que gente que tiene mucho dinero, que tiene impuestos, que no tiene que pagar impuestos, sino nos puede dar a nosotros a cuenta de eso. Es lo que hay que saber vender, pedirles a la gente el apoyo y convencerles de que es importante. Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, comentario y varias preguntas. Ahí van. Yo viví en Guanajuato 6 años
en el 2012, por lo de los 500 años, hubo muchos grupos de música antigua que captaban la música de aquel tiempo, ¿no? De la corte de Isabel de Castilla, los libros y las cantigas, y un montón de música de ese periodo, ¿no? Debido a lo que se conmemoraba, ¿no? Hay un grupo en Guanajuato que se llama Los Tiempos Pasados, de Armando López Valdivia, que por cierto no es músico sino químico, ¿sí? Y luego se divide y se hacen los que nacen Natani contra nosotros, y bueno, y tienen grabaciones. ¿Nos podrían decir qué otros grupos más hay en provincia? ¿Y cómo le hacen ellos que están en provincia? Ellos mismos son sus banderos o van a Europa y compran. ¿Cómo le hacen para sus instrumentos? Yo nunca había tiempos pasados con clavecines ni con órgano, por cierto, tengo que decirlo, para la música antigua, ¿no? Porque pues fui espectador ahí durante varios años, ¿no? Los estuve viendo, conocí a Armando, etcétera, ¿no? Entonces, quedamos del público. Segundo, yo los felicito. Si no habla uno de la calidad y con valentía, este país va a seguir igual de corrupto y de podrido. Entonces, está muy bien que ustedes digan esa verdad. Yo soy con ustedes en docencia, uno al que le han hecho igual jugarretas, ¿no? De concursos de oposición que ya están dados, ¿no? Para fulano, y de retratos así hablados, ¿no? Para quién va a ocupar, etcétera. Todo eso lo hemos padecido, ¿no? Pero está muy bien hablar de eso. Ahora sí, la música antigua requiere ciertos niveles de conocimiento, hasta de idiomas extranjeros que no son el español, ¿no? Y todo eso. Entonces, yo los felicito por su labor, ustedes sigan adelante. No hay peor lucha que la que no se hace. Y como dice Fernando, sí, hay que recurrir a los millonarios para que eso se financie. Sería bueno. ¿Me dejas Claro. Yo creo que algo siempre que funciona es este viejo refrán de zapatero a su zapato, ¿no? O sea, si la gente que está capacitada para hacer ciertas cosas está en el área correcta, pues que las cosas funcionen Buscamos gestores culturales. La cosa es que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, o sea, sería ridículo que yo estuviera de administrador de un hospital, ¿verdad? Porque ¿qué carajos podría hacer yo? Más que, aunque tenga las mejores de las intenciones, la posibilidad de que cometa yo errores sería mayor. El problema es que, bueno, en cultura no pasa eso. De hecho, por ejemplo, el FONCA, bueno, el extinto FONCA, ahora Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, también le comentaba a Miguel, la mayoría de las becas que dan a estudios en extranjeros para gestores artísticos, pero México no tiene infraestructura para estos gestores realmente. Entonces es un poquito una contradicción. Entonces, bueno, el grupo que mencionaba de los tiempos pasados, yo realmente voy a decir que he oído hablar un poco de este grupo. Yo el grupo lo conozco como los grupos de tianguis, en el sentido en el que tienen como 40 instrumentos que tocan y los ponen en un tapetito y van cambiando de un instrumento a otro. Es un grupo que yo sé que siempre ha participado, por ejemplo, en el Cervantino. Siempre ha estado, se le toma en cuenta el Cervantino. Por ejemplo, yo jamás he estado en el Cervantino, jamás han aceptado una propuesta. Ya han venido propuestas de una orquesta extranjera que quería que yo tocara aquí y no se hizo ni así. O sea, ya es una especie. Yo, por ende, en mi currículum puedo poner, yo he tocado en todos lados, pero jamás en el Cervantino. Bueno, ni modo, así es la vida, así nos toca a algunos. Este grupo siempre ha estado ahí. Y yo me pregunto si, creo que nos hemos pasado toda la vida tratando de tocar bien un instrumento, y no sé si lo hemos conseguido. Tocar más de 2, tocar 3, poner 4 tamboretes ahí, para mí eso habla un poquito de la seriedad del grupo. Sin embargo, son considerados un referente de música antigua. Y entonces es ahí donde viene esa problemática, que en un mundo donde no sabemos qué es qué, porque existe todo esto, es muy fácil hacerse pasar por lo que no es. Por eso yo digo, sabiendo y estando a cargo de las personas quien programan música, pusieran a las personas a quienes que dan los presupuestos, los den a las cosas, yo creo que las cosas serían mejor, pero el problema es que es esta mezcla. Entonces, creo yo he citado, bueno, este grupo lo conozco poco, realmente, pero pues sí, bueno, yo mencioné el grupo de Fábula y Música,
que es lo mismo, y donde han participado buenos colegas incluso, y que terminan renunciando a ese grupo porque dicen, es que esto no es posible, es que esto ya no se puede hacer. El chico que tocó la gamba en el concierto de inauguración dice, híjole, yo no sabes, o sea, sí, pues que participé en ese y terminé renunciando a él, pero lo ves programado en las mejores salas de concierto del país. O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera decir? Sí, bueno, en un país donde en el área de la música antigua lo que vende es justamente la imagen, la fanfarronería y como uno puede adquirir ingresos a través de esos canales, ¿qué importancia tiene estudiar en una academia como las que ustedes han nombrado, con los especialistas, por ejemplo, del área de clavecín que ustedes hablan, que no tienen, en este caso, un nivel de concertistas, ninguna de las dos? De verdad, ¿para qué es necesario estudiar una especialidad en las escuelas? Esa es como la pregunta. Si al final un profesional egresado va a tener que acudir a otro tipo de artimañas para poder generar un ingreso cómodo y no va a depender absolutamente nada de su educación previa. O dejamos pensar un poquito. A ver, yo creo que siempre es importante que haya espacios de conocimiento, ¿no? Academias, ¿no? Porque si no caemos en la, digamos, si nos vamos al otro lado de la balanza, entonces nos podemos convertir en un país de maquiladoras, de brazos, ¿no? Brazos que van y te conviertes, ¿no? Pones una caja aquí, para acá, te pagan tu dinero y tan, ¿no? Digamos, la lógica del multicitado señor de la flauta, alias Horacio Daniel Franco Mesa, por la cual nunca abrió la carrera de flauta de picó, bueno, son dos razones. Una es que, según él, no quería que hubiera un ejército de desempleados en el país. Y veamos, en el hipotético caso que, pues, bueno, ¿no? Llegaran 10.000 estudiantes y en los 25 años estos que ha estado en el conservatorio hubieran tenido tal cantidad de graduados, en su lógica se iban a graduar flautistas, digamos, de cierto nivel, supongamos, vamos a conceder de buen nivel, pero en su lógica iban a estar ahí vagando desempleados, ¿no? Entonces, él decía, ¿para qué? Y la otra es que alguna vez dijo que la flauta era un instrumento difícil. Entonces, dices, bueno, el clavecín es facilísimo, estudiar lo que sea, estudiar psicología es facilísimo, ¿no? Digamos, la lógica de, digamos, alguien que tiene, como se dice, ¿no? Digamos, la burra, agarrando los pelos de la burra en la mano, ¿no? Él desde su posición, digamos, de profesor tiempo completo, con todos los apoyos gubernamentales, para él, digamos, se le hace como muy fácil, ¿no? Plantear ese tipo de cosas. Pero, digamos, yo creo que para mí sería, yo en ese sentido tampoco, con usted no estoy de acuerdo eso lo de agarrar un hacha y cortar de tajo todo, porque además, es casi imposible como empezar de cero, pero sí implica cambios realmente como muy profundos, y la desventaja es que aunque ahorita enderezáramos el barco, aunque ahorita hubiera, digamos, una vuelta de timón, los resultados los veríamos en 30 años, si bien nos va. Pero hay que empezar. Sí. Entonces, digamos, son como procesos como muy largos y en ese sentido como complejos, que no, yo no estoy justificando la AMA, la verdad, yo por mí la disolvería instantáneamente, ¿no? Pero por otro lado es importante que haya espacios. Quizá un
hecho labor durante 3 años para el tema de formación de públicos, alguien que dice, bueno, ¿y los estudiantes qué hacemos entonces? ¿No? O las diversas experiencias, más por supuesto, todo lo que se habla de aquí, un poquito pensar, este último tema importante me parece, de la paciencia, ¿no? Contarles un poquito que este amigo nuestro, Gabriel, que fue quien dio las clases el día de hoy, nos comentaba muy claramente en una situación similar que alguna vez hicimos juntos, de hablar de este tipo de temas, como describió la situación de España, desde podemos, queda muy bien unirla a México, en fin, es decir, como Barcelona hace 20 años, o España, era nadie, la música antigua, y ahora es uno de los centros de referencia mundial, ¿no? No puedes copiar Barcelona igual que si fuera Suiza o Holanda, o en fin. Fueron 20 años de presupuesto, proyecto, paciencia, no confundir nivel, que tenerlo muy claro. Información, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo creo que todos estos elementos que mezclar, se necesita tiempo, ¿no? Porque si lo vamos a ver en 30 años, ok, pero entonces, Hay que empezar. como mexicano no nos gusta esa parte, ¿no? Decir, pero claro, yo creo que se refiere quizá más a compromisos personales, cada quien desde su postura. Quizá en la parte del estudiante te va a decir, seguramente vas a tener que planear irte fuera todavía, porque aquí dentro de 30 años, antes de 30 años, imposible que termines tu formación a nivel que existe en otros lugares o de lo que estamos hablando. Pero las personas que ya estamos laborando en eso, quizá cada quien desde su postura, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, y ahora también tenemos que ponernos a difundir y tenemos que ponernos a gestionar y tenemos que, no, pues no da. Y llega un momento que decimos, basta, porque si no, entonces el nivel va a bajar. Claro. No hay de otra, porque no da la vida. Sí, no, hay que buscar tesores. Entonces, es exacto, como que unir fuerzas, pero con eso paciencia. Y lo otro que mencionas es importante, ojalá por un presupuesto, ¿no? Hace 6 años, esto que mencionó Miguel, ¿no? Viendo que IMBA, gracias a que un funcionario que estuvo interesado en hacer finalmente una academia música antigua, consiguió, se asesoró de manera correcta un proyecto correcto, el IMBA hubiera dado el dinero, y claro, hubiera habido que esperar, tener todos paciencia, etc. No, el señor del estudiante dijo, no. Bueno, y No también, se también hace. el señor Para que vuelva a prefirió mantener conseguir su trabajo. presupuesto, proyecto y la paciencia. El personaje que citas también, hablando de agachar la cabeza, prefirió conservar su trabajo. Claro, los intereses en vez de dar personales. una lucha, decir, oye, este proyecto, ¿no? Yo llevo trabajando tanto tiempo, bla, bla, bla. Ella tuvo 25 años de un presupuesto fuerte, porque no solo los conciertos que individualmente cobra de 300 para arriba. No. El gobierno le ha dado dinero. No, me refiero no al señor de la flauta. Perdón, a la otra persona, al funcionario. Al funcionario, al sub. Sergio Rodríguez Cárdenas, que Digamos, ante tal, disyuntiva, él prefirió salirse por la puerta de atrás. O sea, él no dio ese siguiente paso. Es decir, este es un proyecto al que llevo trabajando y aunque el jaleo de orejas me venga de arriba, yo me mantengo la postura. Yo creo que no hay un funcionario, yo me Pues parece que hay un funcionario que no obedezca esa lógica. No hay uno solo en México, no hay. Y yo me atrevería a decir, incluso, por ejemplo, no solo a nivel estatal o a nivel cultural, sino básicamente creo que eso obedece todavía a una lógica que se ha aprendido con las cuestiones políticas. Y que finalmente... Pero eso, digamos, reducido al absurdo, es como si dijeras todos los políticos son corruptos. Y hay una gran mayoría, una grandísima mayoría, pero no todos. Claro, o sea, él decidió anteponer su beneficio personal y sus intereses. Claro, pero pongamos la situación, incluso lo hace un político no corrupto, ¿no? Finalmente lo importante es qué es lo que queda, y lo que queda es que el proyecto no hubiera salido adelante, porque quien toma la última decisión, pues hubiera sido el político de arriba. O sea, hubiera sido en este caso Tovar y de Teresa, o Maraki, que ya estaba a la orden. La otra persona ya decide si conserva su trabajo o no, si se ve mal, si es ético o no como una persona, pero digamos, el resultado final es que esas cosas no cambian, o sea, es esa lógica. Pero hablando de la lógica, que ustedes dicen de agarrar un hacha y darle al árbol, digamos, o sea, él se sienta y da una conferencia de prensa como subsecretario, subdirector de Lingua en ese entonces, y, digamos, es un buen hachazo, por lo menos que da
queda Absolutamente. Pero pierde la desnudado. cabeza. Perdería la cabeza. Absolutamente. O sea, sí, sí es la... Es que es ahí donde el sistema no tiene solución, y quizá no haya que dedicarnos a buscar un leñador y tirar el árbol. No, Es mejor sembremos otro en ese sentido. Fui muy drástico, pero sí. En el sentido, Sí, de sí. verdad, de la paciencia, de decir, Sí, es que no, si tú no, trabajas, no. y tú trabajas, y tú trabajas, y quizá en algún momento puedan coincidir varios trabajos, Entonces, y con paciencia, estamos hablando de 50 años, cuando nosotros ya... Mira, ya nada más, Es una mentalidad, no hay pequeñísimo comentario. Yo di clases en la Superior de Música muy poquito tiempo, y en ese entonces llegó de director, ¿cómo se llama? Cuauhtémoc Rivera, y que es un violinista moderno, es un tipo preparado, y digamos como el gremio, digamos, de músicos, ¿no? Digamos, músicos profesionales en activo de la Superior, todo el mundo dijo, ah, qué bien, es un músico, ¿no? Además activo, ¿no? Ah, qué bien, puede funcionar muy bien. Fue un desastre. para tocar, pero no dirigir. Fue un desastre su administración, y, digamos, a mí, regresando 2 horas, a mí me acusaron de abuso de autoridad por haber reprobado alumnos. Entonces le dije que, bueno, quita los exámenes entonces. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de un examen final? O sea, no está tan Es fácil. complicado, ¿no? Y sí, definitivamente es una situación grave, una situación sin futuro inmediato, o sea, es como, en caso que haya alguna esperanza, es un plan distinto a todo lo que está Para mí la sucediendo. esperanza es que la gente afloje, que esta gente afloje. No veo otra manera. O sea, que ellos digan, pues tengo que aflojar para la comunidad, ¿no? O sea, que mientras esta gente siga jalando agua solo para su molino, o sea, ¿qué poder tengo yo? No se puede hacer nada. He discutido con toda esta gente, con las maestras en la facultad, con Horacio, con el director, he mandado los mensajes. Lo más seguro es que voy a perder la razón. Entonces, mientras la gente no agarre la onda, pues, yo no veo... Demasiado poder, es todo el dinero concentrado ahí. Pues sí, pero mira, nada más, o sea, igual, y es una cuestión de, o sea, es otro tema, pero estamos, digamos, en la cuestión, lo voy a llevar a la estrictamente política. Ahorita hemos también versado en cuestiones de política cultural. Nada más es un ejemplo. Mi papá, en algún punto, dijo, voy a demandar a un expresidente de este país. Le dijeron, estás loco, vas a perder tiempo, dinero, años, bla, bla, bla. Se tardó 30 años, no quitó el dedo del renglón e hizo que Echeverría estuviera preso. Cuando se veía, digamos, como una batalla totalmente perdida, o sea, digamos, en nadar contracorriente, o sea, la cosa es nada más no quitar el dedo del renglón, o sea... Digo, yo creo que no nos queda de otra. No, independientemente de que, ahorita peor. claro, o sea, nosotros tenemos que estar en activos, es decir, no nos vamos a morir de hambre, vamos a tener que lidiar con el sistema, yo creo que sí. Y yo creo que parte de la intención de esta mesa de debate es de alguna manera eso, o sea, tocar el punto incómodo incluso para nosotros, ¿sabes? Porque o nos metemos en problemas o lo que tú quieras, pero es eso, no quitar el dedo de renglón de alguna manera, digamos, esa fue la idea cuando se planteó esta mesa de debate, independientemente de que lleguemos a un acuerdo cuál podría ser o tengamos visiones distintas, ¿no? de cuáles podrían ser los caminos. Pero sí, yo creo que en eso coincidimos, o sea, y no nos queda de otra, pero no nos queda de otra en la postura que tengamos, no dejar de quitar el renglón. Miguel con sus demandas que tiene en el INBA y bueno, las luchas constantes que tendrá, bueno, Bueno, pues, qué padre verlos, qué bonito oírlos hablar, en lo personal, como colega de ustedes, pues sí, también creo que están abordando un tema sumamente importante. De hecho, estoy aquí pues porque Miguel me avisó, yo ya había visto, pero no me acordaba bien que era hoy.
Y sí, felicidades por este brote, digamos. Me parece que lo que están hablando es, sí, nos atañe como sociedad, definitivamente es algo muy importante, porque todos, yo creo que los que estamos aquí sabemos lo que representa una figura como Horacio Franco, ¿no? Como Claudine, en menor escala, pero que también son cosas que están pudriendo al sistema y que nos afectan directamente a todos, ¿no? Entonces, con todo respeto, me atrevo a decirles que hubiera sido una buena idea invitar a Horacio, por ejemplo, ¿no? No sé por qué no lo hicieron, y está bien, también está bien que ustedes tengan la apertura y el espacio para hablar así, pero me parece que a nivel nacional sería importante hacer un debate, si no en televisión, en algo menor, pero que se pudiera ver un debate real entre la postura de gente como Horacio, con tanto poder, y gente como ustedes, ¿no? Que están realmente abiertos al diálogo y que además tienen armas, argumentos, digamos, no por no decir armas, pero que tienen argumentos bastante sólidos como para debatir, ¿no? ¿Qué está pasando en México? Y efectivamente, como dice Raúl, no quitar el dedo de la llaga, sí, nos tardamos 15, 20, 30 años, Pues sí. los que sean, pero que algún día se logre ver el resultado de esto, ¿no? Eso lo propuse yo a Raúl cuando me Eso, ¿Por qué no invitaste a Horacio? no le dije, incluso me ofrecí yo como intermediario, pero lo que entendí es que era la idea de una primera exposición. Abrir el digamos, de espacio. alguna manera, y ojalá de verdad, o sea, ojalá esto pudiera generar, en lugar de que se sienta una agresión, al contrario, o sea, que genere un debate verdadero, porque este no fue debate, fue estar de acuerdo en muchas cosas en común, pero que genere un debate, escuchar la otra parte. Estaríamos encantados, confieso, y te digo aquí las razones cuando, digamos, planeamos esta mesa de debate, que le comenté a Miguel cuando él mismo me lo propuso, es yo honestamente creo que en este momento una conversación así de franca aún no se puede dar entre las partes opuestas, ¿no? Entre los polos opuestos, que son opuestos en el sentido en el que pues estamos en lugares distintos, ¿no? Que se tiene que generar poco a poco ese espacio, que por otro lado, digamos, el espacio que tenemos de alguna manera, pero que tienen a los dos colegas que hemos invitado, a Santiago y Miguel en especial, es muy poco, comparado con el espacio de exposición que tienen las otras partes. Entonces, de alguna manera hay que equilibrar primero la balanza, hay que hacer todo esto. Entonces, fueron un poco esas las razones, aunque también confieso que por otro lado son las razones propias de las limitaciones del festival, que es con lo que pagaron por ese concierto de Tijuana de 390,000 pesos, es mucho más de lo que costó organizar todo este festival. Muchísimo más de lo que costó organizar todo este festival, que incluye 7 conciertos, estas clases en línea, todos los viáticos, costos operativos, todo eso. Entonces, pues las limitaciones también son escasas, ¿no? Las limitaciones de tener que coordinar muchas cosas, pues no da. Ojalá, y lo mismo, se distribuya mejor el presupuesto para que se generen estos diálogos, porque finalmente todos, así como nosotros estamos con nuestro dedo en la llaga, las otras partes también están con su dedo en la llaga. Y finalmente, el deseo es que todas las partes finalmente coincidamos a que sea algo que nos convenga a todos en terreno común. Esto que platicaba Miguel de la carta que se firmó en el IMBA en oposición a Horacio Franco, participamos muchos de los que se han señalado aquí. Todos unidos participamos y firmamos esa carta, y por eso logramos mucha unión. Entonces, también en ese sentido es posible, o sea, y es importante ese diálogo, pero muchas veces, y yo lo he notado, es que empieza a haber esa confrontación y lo mismo, se vuelve personal, y no tiene que hacerse personal. Yo creo que lo primero que hay que evitar es eso, llevarlo al terreno personal en lo absoluto. No es una cuestión de me caes bien, eres mi amigo, te tengo mucha estima, es decir, es las cosas como son lo más posible. Bueno, queda abierta una invitación a Horacio, si quieren dar una respuesta, si quieren que platiquemos, ya sea en privado o en público, yo estaría encantado.
Yo nunca he usado redes sociales y ahora en la cuarentena comencé a usar Twitter. Y al primer tuitazo, Horacio me bloqueó. No sabes usarlo. Y no le faltaba respeto, sino que le dije una cosa mínima, ¿no? En cuanto a su trabajo en el conservatorio. Yo, en una discusión que tuve con él, lo invité a un debate público y me dijo cuando quieras. Al primer tuitazo A mí también me bloqueó. al primer tuitazo me bloqueó, lo mismo el director del conservatorio. Me tiene bloqueado. Ya nos encontraremos, ¿no? Ya nos veremos. A ver, que por ejemplo, yo que soy empleado en Bellas Artes y en la UNAM, no sé qué consecuencias pueda tener para mi trabajo. Si tiene alguna, bueno, asumo la No, bueno, Horacio Franco no hace honor a su apellido. Muy bien, pues llevamos más de 2 horas, o justamente las 2 horas creo ahorita. Pobres. Si hay alguien más que quisiera decir algo, o podemos cerrar un poquito, ¿verdad? Sí. Y bueno, muchas gracias, Laura, por esta participación. Creo que sí es como una invitación, otra propuesta, ¿no? Un Que siga la lucha. Que siga la lucha. Yo la verdad, desde lo que he podido seguir todo esto, yo creo que ya son años donde poco a poco ha ido cambiando algo, ¿no? Antes, o sea, decir señor de la flauta o Horacio Franco era imposible. Esto no, y nosotros regresamos de Europa, lo primero, vivimos muchas veces la situación de dejar en silencio una mesa, ¿no? Hice un comentario, era como blasfemar realmente. Yo creo que ahora, bueno, ya incluso, quien dice, esta es incluso mi postura, ¿no? Algo interesante yo es creo que que se va avanzando. Hace unos meses quisimos hacer un periodicazo en cuanto a las cosas de Horacio y con la persona que platicábamos, con el reportero que platicábamos, nos dijo, ¿se dan cuenta que la persona a la que ustedes quieren denunciar en este momento está tocando un recital con la esposa del presidente? Sí, son las estupideces que pasan, ¿no? Claro, sí. Esto está claro, sí. Digo, ¿Qué más da? yo no lo doy como un comentario en contra de la 4T. Yo voté por la 4T y volvería a votar sin dudarlo, pero veo que en cultura, entiendo que ahorita están viendo otras prioridades, pero creo que sí hace falta un apretón de tuercas, porque veo que gente que apoyó la campaña presidencial de inmediato, dirección de programas de televisión, de inmediato tuvieron puestos importantes, ¿no? Incluso en la toma de protesta del presidente, Horacio estaba atrás, o sea, en el evento musical Horacio estuvo atrás de López Obrador, ¿no? Cuando estuvo también tocando en eventos de Calderón, cuando se ofreció a tocar para Raúl Salinas de Gortari. Entonces es una cosa que rebasa los poderes que llegamos a tener. Está padre lo de cambiar las cosas, pero veo que es muy inteligente y que se ha ido a lo político, y ahí pienso que ha sido un juego muy sucio de su parte, porque ha engañado, pues nos ha engañado a todos. Y juegan al nepotismo también. ¿Perdón? Juegan al nepotismo. Bueno, entrevistan a Horacio ahora, se le toma mucho en cuenta en noticieros, y por ejemplo le preguntan qué opinan de los recortes de presupuesto que hay, ¿no? Y él dice que bueno, que a él no le afecta porque él tiene un salario de tiempo completo en el conservatorio. Yo he visto cómo firma a las 2 de la tarde, su salida a las 8 de la noche, o sea, me parece una cosa gravísima de corrupción. O sea, me parece que es un... ¿No ha cambiado la corrupción? ¿No? Y lo sostengo y se lo sostengo, y cuando quiera le lo pongo. No ha cambiado la corrupción. Está en otros puntos, pero sigue igual. Pues entonces, muchas gracias a todos. Creo que ha habido